Ahí teníamos un tema de Natalia Contes y la tenemos muy bien acompañada al otro lado del Zoom. Estoy mirando, Natalia. Muy buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos con quién estás. Hola, ¿cómo estás, Antonella? Primero te saludo, qué gusto el estar contigo en este espacio y estoy aquí con Christine Hook, que está en Chile, que es la directora de escena, digamos, de la obra que vamos a presentar el día 16 y 17, que es parte del lanzamiento de este nuevo disco, Autobiografía en Cuecas. Ella dirigió la escena, digamos, de lo que va a ser este concierto teatral. Y también estoy con Macarena Morandé, que es actriz y cantante de esta obra, que aparece también en algunos textos y obviamente canciones dentro del disco. Bueno, con esa introducción ya nos das pistas respecto a lo que va a estar sucediendo este jueves 16 y viernes 17 de marzo en la Carpa de los Oficios, ahí en la aldea del Encuentro de La Reina, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco Autobiografía en Cuecas. Y antes de ir específicamente a lo que va a pasar estos días ya al lanzamiento y a esta propuesta musical y teatral que nos están preparando para estos días, Natalia, quería que nos detuviéramos un poco en el disco mismo, ¿no? En esta Autobiografías en Cuecas, y de la propuesta que tú nos estás haciendo, porque es un disco muy interesante que uno inmediatamente se lo puede imaginar cuando lo escucha en términos escénicos, porque es un relato en primera persona de tu vida desde tu nacimiento hasta tu adultez, en donde tú vas mezclando las rimas, ¿cierto? Y la métrica de la cueca con diversas sonoridades de la música que nosotros te conocemos de tus discos anteriores. Cuéntanos respecto a este ejercicio, ¿no? Por un lado de relato tradicional y también de fusión musical al que tú nos invitas en este disco. Sí, gracias por la pregunta. Mira, este disco es un ejercicio de más o menos 12 años, o yo diría, de escritura es un ejercicio de 12 años, porque durante 12 años estuve escribiendo todas estas cuecas, que son bastantes, son aproximadamente 90 cuecas, que no están musicalizadas y como bien dices tú, es el hilo conductor que va contando la historia de la vida, que es mi vida, pero que es la vida de las mujeres en general, la vida de las cantoras y que va haciendo un trenzado con canciones que han sido también, por eso también no solo la autobiografía es lo biográfico, sino también las canciones, porque son canciones que han estado en mis discos anteriores y que de alguna forma se van trenzando y van enriqueciendo los hitos importantes que van siendo contados por estas cuecas. Estas cuecas fueron escritas, como te digo, comencé a escribirlas en el 2011 y tuvieron bastante, digamos, correcciones de distintas personas. Trabajó Paula Miranda, en eso trabajó Lorena Amaro, me ayudó mucho también a corregir, Gastón Sublet, que fue quien finalmente escribió el prólogo, Margot Loyola, aún viva, leyó parte de las cuecas y me motivó mucho a seguir escribiendo esta autobiografía. Entonces, para nosotras, el que este escrito se haya plasmado también en un disco fue muy azaroso. La cueca en sí mismo es un soporte muy generoso. La cueca se baila, se canta, se escribe, se toca. Entonces yo creo que esa potencia generosa y muy fértil que es la cueca dio la posibilidad que sin planearlo, digamos, en vez de ser un libro, porque yo pensaba que iba a ser un libro primero, o sea, Gastón Sublet escribió el prólogo y bueno, publiquémoslo, pero resulta que llegó Macarena y llegó Coca, Cristín, y dijo, pasó como, oye, la directora leyó esto y dijo, esto tenemos que hacerlo concierto, entonces pasó a ser un concierto teatral y fue tan potente que yo dije, esto hay que grabarlo en un disco también. Entonces, como que ha tenido como distintos formatos, ¿no? Como que está escrito, después se montó escénicamente en este concierto teatral que vamos a compartir con ustedes a modo de lanzamiento del disco. Entonces pasa a ser que toma como un árbol, ¿no? Esta cueca, como Ujú. distintas ramas, como formas de comunicarse, formas de compartirse, formas de hacerse soportes de arte diferentes. Ahora, eso también es muy coherente con la lógica del ejercicio del
cantar, ¿no? El oficio de la cantora. Y tú decías, Natalia, que en este disco, slash, concierto teatral, slash, futuro libro, no está solamente tu vida, sino también la vida de las mujeres, especialmente de las cantoras. Y coincide el lanzamiento de este disco con el 14 de marzo, que va a ser la primera vez que se va a celebrar a nivel nacional el Día de la Cantora Chilena. Entonces, que también quería Sí, preguntarte por ese cruce, ¿no? Por el sí. tomar y de alguna manera personificar en tu voz y en tu oficio el oficio de tantas otras que han venido antes que tú. Sí, eso es algo que nos emociona mucho y nos llena de alegría el poder tomar esta semana. Va a ser una semana para nosotros como Carpa de los Oficios y como Escuela de Folclore para celebrar esta figura. Lo venimos haciendo hace muchos años y que por primera vez creo que el año pasado, como en agosto o septiembre, por ahí, se decreta en el Senado, ¿no? Como que este día va a ser un día nacional. Es el día 14 de marzo, para nosotros nos llena de alegría porque venimos trabajando con esta figura hace muchos años. Personalmente en el Instituto de Estética también yo participo en un diplomado de cultura popular y mi clase, digamos, es la estética de la cantora, la experiencia de ese personaje que es único en este sur. Entonces hay una potencia muy grande que tenemos que conocer también, que tenemos que entender por qué ese personaje se da acá. Por ejemplo, Coca, que es la directora, se entusiasmó muchísimo para poder también estar en esta obra. Ella trabaja en Italia, con óperas, pero también se interesó porque ella también tiene una antepasada, por ejemplo, cantora. Yo tengo una antepasada cantora de Parral. ¿Y quién es esa figura? ¿No? Es una potencia femenina que nos da demasiadas pistas o luces de quiénes somos también como identidad, quién nos cruza como mujeres, cuál es la potencia de ser mujer, el derecho a cantar, el derecho a los oficios, el derecho a tomar nuestras manos para poder realmente hacer más hermoso el mundo. Entonces, nos llena de alegría, en el fondo, sumarnos a esta conmemoración, que nos damos cuenta también que como es el primer año, se está haciendo nada. Entonces nosotros queremos dejar una referencia de ni siquiera ser solo un día, sino una semana de celebraciones aquí y dentro de la carpa. La carpa va a estar armada toda la semana y la carpa de los oficios también nace nosotros la creamos por la historia de la carpa de Violeta Parra Ujú, en La Reina. Entonces ujú. nace también de la fuerza creadora de una gran cantora, ¿no? Que lo que hace es, para su potencia, traer a todas estas cantoras anónimas y beber y aprender de este personaje anónimo y anónimo entre comillas, ¿no? Como totalmente presente y vigente, para también nutrir su obra contemporánea, que es lo que hace Violeta Parra. Entonces, el hacer esta semana y esta obra en la Carpa de los Oficios para nosotros tiene totalmente sentido y razón, porque es un espacio mágico esta carpa de circo, y obviamente esa es la invitación también. Ujú. Ahora, te escucho, Natalia, y se me cruzan varias cosas. Estaba pensando cómo en El segundo sexo, Simone de Beauvoir habla de que las mujeres hemos sido contadas por otros, ¿no? A finales de Mm. los 40 ya estaba escribiendo eso, pero pensaba cómo eso de alguna manera se contrapone con esta idea de la cultura popular en donde las mujeres, especialmente acá en el sur, han tenido una tremenda relevancia a la hora de contar a la comunidad quiénes somos, de dónde Mm. venimos y cuál es el destino, y también de contarnos a nosotras mismas nuestras experiencias. Y claro, el ejercicio de Violeta Parra de ir por los cerros del campo escuchando a las y los cantores populares para poder beber de su tradición y de su sabiduría, nos devuelve un poco el discurso propio, ¿no? Que tanto nos ha costado ante la resistencia de la lógica imperante, cultural, hegemónica, Europa, Estados Unidos, especialmente hoy. Y ahí quizás la pregunta tiene que ver con el hoy, con cómo tomamos esa tradición y la vinculamos con el hoy. Y ahí aprovechando que tenemos a Christine Hucke al otro lado de nuestro Zoom también, quería preguntarte, Christine, sobre la puesta en escena de esto, porque tiene todo este peso, ¿no? Tiene toda esta relevancia histórica, pero al mismo tiempo es un testimonio, es una historia personal de Natalia y al mismo tiempo es una interesante manera de acercarnos a los relatos contados por mujeres respecto a nuestra propia cultura. ¿Cómo tomas tú todo eso para poder ponerlo en escena? Bueno, tú muy bien resumiste todo aquello. Sinceramente, al momento
de conocer este proyecto, que fue invitada por, bueno, Macarena Morandé, que ella es la que nos vinculó con Natalia. Realmente el entender justamente lo actual, ¿no es cierto?, de tener cantoras, en este caso Natalia, actual, inmediatamente nos conecta, valga la redundancia, con la actualidad. Y es eso también lo que nosotros queremos entregar en este mensaje, en este concierto teatral, que en el fondo es un lenguaje que traspasa generaciones y continúa muy vigente. Entonces, es eso lo que creo que de todas maneras nos da pie, y al menos para mí fue una motivación tremenda, preciosa, que habla de identidad por sobre todo, y esa es la invitación para que todos los públicos, de los más jóvenes a los más mayores, vengan a esta Carpa de los Oficios a conocer este trabajo, que es un trabajo de una tradición de años, pero que actualmente, en este caso a través de Natalia, continúa, es vigente, es de carne y hueso, y eso es precioso. Y la verdad es que desde ahí, obviamente, como es el trabajo de la cantora en sí, ¿no es cierto? Como ha sido tradicionalmente la forma de transitar por este mundo, el hecho de encontrar, ¿no es cierto?, este libro, ¿no es cierto?, que Natalia escribió en cuecas, que dio pie para este concierto teatral y que da pie luego para un disco, es específicamente lo que motiva el trabajo de una cantora. Y eso es lo que yo conecté muchísimo, y me parece que eh, es algo que tenemos que conocer, tenemos que ver y tenemos que hacer propio, porque es muy de nuestra cultura, es muy bonito, es del lenguaje de nosotros como región latinoamericana y especialmente chileno. Por tanto, me emociona mucho estar en esto, estamos súper entusiasmadas. La verdad es que ha sido un proceso en donde, aparte, nuestras vidas, como cualquier proceso artístico, se entrelaza y nos une, y a través de, obviamente, la escena contamos cosas. Entonces, para redondear, digamos, si bien es una historia, una autobiografía de Natalia, efectivamente conecta con historias de muchos, y eso es lo que nosotros también invitamos a que la gente venga a reírse, a llorar, a emocionarse, a disfrutar de este espectáculo que de verdad está hecho con mucho amor y también con mucho sentido. Muchas gracias, Christine. Christine Huecke, que va a ser es regisseur y es la encargada de dirigir este espectáculo que mezcla teatro y música y que va a estar disponible el jueves 16 y viernes 17 de marzo, y es un poco la belleza y lo terrible de un espectáculo, es que solo esos días, por ahora solo son esos 2 días, el disco ya lo pueden escuchar, está en YouTube disponible, pero lo interesante es poder ser testigos y partícipes de esta experiencia única que es ver este espectáculo en la Carpa de los Oficios, ahí en la Aldea del Encuentro, en La Reina, el jueves 16 y viernes 17 de marzo. Y antes de que se me vaya el tiempo, y aprovechando también que tenemos a Macarena Morandé, que ha sido marcada aquí por nuestras invitadas como la responsable de este cruce entre lo musical y lo teatral, Macarena, preguntarte también por ese ejercicio, ¿no?, de poder ser parte de esto que se transforma en un proceso colectivo, pero que viene de un proceso personal, que a la vez se alimenta de una tradición colectiva. Cuéntanos un poquito de ese ejercicio, de poder haber conocido los textos originalmente y la música de Natalia y decir, esto tiene que ser teatro. Háblanos de ese cruce. Claro, un día yo trabajo con Natalia hace muchos años, somos muy amigas, somos compañeras de la cueca, del folclore también, ella me ha enseñado mucho. Y un día en un concierto, porque yo canto con ella, hago los coros de muchas de sus canciones, y un día en un concierto tuve así como un flechazo, un entendimiento de que ese concierto donde estábamos explorando hacer una mini actuación en una mini canción, yo dije, esto tiene que ser una gran actuación dentro de un gran concierto. Entonces ahí empezamos a explorar en el lenguaje de la actuación mezclado con concierto, o sea, concierto teatral. Y ahí me acordé de mi gran amiga radicada en Italia, la Christine Huecke, y le conté del proyecto y por supuesto enganchó al tiro y lo que recién nos contó, o sea, nuestros antepasados nos han convocado básicamente. Claro. Eso es lo que estamos tratando de transmitir y tratando de ser lo más fieles posibles a la cultura
y habiendo investigado, haciendo un trabajo importante para poder ser bastante fieles a la realidad, cómo fue y que toda la gente, mucha gente no conoce. Ujú. Bueno, para ir cerrando y vuelvo entonces a Natalia Contese, quien es el corazón de este proyecto, que me encanta como la mayoría de los proyectos generados por mujeres van sumando a otras mujeres y a otras personas. Hay hombres también en el equipo, hay que decir que va a Sí, estar sí. Jacob Montero en el También. piano, Patricio Rojas en contrabajo, Luis Barrueto en percusiones, participando de este concierto teatral que se va a presentar el jueves 16 y viernes 17 de marzo en la Carpa de los Oficios, ahí en la aldea del Encuentro de la Reina. A propósito del lanzamiento de este disco Autografías en Cuecas. Natalia, ¿con qué se va a encontrar la gente? Porque ya hemos como que dado pistas, ¿no? Pero quienes lleguen a la aldea del encuentro el 16 y el 17, ¿con qué se van a encontrar? Primero se van a encontrar con Oficia Milagros, que es el nombre de la carpa de los oficios. En la tradición, todas las carpas de circo tienen un nombre y ella la bautizamos como Oficia Milagros. Entonces van a entrar a esta carpa de circo que ya en sí es una experiencia, Antonella. Y se van a encontrar con historias de vidas, se van a encontrar con una carga emotiva muy fuerte, porque la vida para todos es fuerte, hay que decirlo. A todos nos toca, a veces nosotros creemos que a uno solamente le pasan, pero cuando llevamos a escena, la Christine me dijo, esto ya no te pertenece. Yo no quería hacerlo, y dije, "Coca, ¿a quién le va a interesar escuchar mi vida? O sea, es que esto ya no es tuyo. Esto ya no es tuyo, esto es para la gente porque esto es lo que la gente nos pasa, lo que nos sucede y tiene que ser compartido. Se van a encontrar con un lenguaje que es la dramaturgia del Cono Sur. La historia está contada en cuecas. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la décima de manera recitada. Pero se van a encontrar con un lenguaje y lo van a descubrir cuando vengan, porque es como empieza, por ejemplo, como decía, hay una cueca que dice, sobre un día de solsticio mi carne llegó a este mundo, mi madre perdía sangre, el tajo fue muy profundo, tuve por 7 días madres nodrizas y mi madre de noche era Artemisa y sí que me enseñaba, llorar por estar sola no sirve de nada, me visitan los rayos con sus caballos. Entonces se van a encontrar con un lenguaje que es articulado y creado. Yo diría que es la única forma métrica que realmente se gesta en este cono sur. La décima es una maravilla y los pueblos han contado la historia a partir de la décima, pero es heredada. Iranio Chávez alguna vez me dijo, la cueca es la dramaturgia del cono sur, porque es articulada matemáticamente, tiene lo árabe, tiene lo africano, tiene lo español y se manifiesta como un soporte para que contemos nuestras historias. Por eso también la cueca quiere ser domesticada y está la estrategia durante la dictadura de hacer la danza nacional, porque en el fondo donde está el lugar de la sensibilidad siempre está la política que necesita apropiarse, necesita como sacarla, pero la cueca tiene una potencia narrativa que van a encontrarse, digamos, van a encontrar con con la gente. Una vez hicimos una función de estreno el año pasado para probar y la gente salió hablando en cuecas, es decir, después hablaba y como que pensaba en cuecas, porque está dentro de nosotros. Es como lo que en algún momento pudo haber sido la Negra Esther, por ejemplo, que se cuenta toda una historia en décima y la gente empieza como a darse cuenta que hay un lenguaje, como dice Macarena, nuestros antepasados nos han convocado. Nosotros estamos siendo convocados por una posta de un lenguaje que lleva siglos en un territorio. Se van a encontrar con ese lenguaje, se van a encontrar con música, se van a encontrar con alegría, se van a encontrar con las emociones, se van a encontrar con su propia sangre, probablemente queriendo salir, queriendo reír, queriendo llorar, porque eso es lo que pasó cuando hicimos esta muestra, fue de un nivel emotivo muy grande. Así que les esperamos a través en el Instagram. Pueden, de Natalia-Contese, está el link para comprar las entradas. Los que no tengan Instagram, podemos, digamos, a través de Facebook también. Y eso, Ya. quizás, Antonella, podemos después ponernos de acuerdo para poder quizás para la próxima semana entregar unas entradas. Excelente. A través de tu programa, hablemoslo, que sería bonito para también quienes están escuchando y quienes puedan querer ir y hacer también esa alianza. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, vamos a estar muy atentos, atentas. Recuerden, jueves 16 y viernes 17 de marzo, la próxima semana, para que se agenden con tiempo y no se pierdan esta experiencia
del lanzamiento de Autobiografías en Cuecas de Natalia Contese, que es al mismo tiempo un lanzamiento de un disco, pero es compartir esta experiencia teatral y musical en la aldea del Encuentro de la Reina, y para que además conozcan esta carpa de los oficios que oficia milagros. Me encantó ese nombre. Vamos a tener que ir a conocerla. Muchísimas gracias. Que siempre pasan dentro de ella cosas hermosas. No tengo ninguna duda. Macarena Morandé, Cristina Juque, Natalia Contese, muchas gracias a las tres por este contacto con Radio Universidad de Chile. Antonella. Un abrazo. Saludos. Nos vamos a la Gracias. pausa, escuchando a Natalia Contese y ya regresamos.